Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Bien, ya estamos para la sesión del día de hoy que está enfocada en desafíos de la empresa familiar. Para ello nos está acompañando el día de hoy Nuria Zaragoza, quien es socia en Alondra Consultores. Bienvenida, Nuria, ¿cómo estás? Desde Hola, buenos Barcelona, días. ¿no? En Barcelona ahora mismo, sí, exactamente. Bueno, Qué antes que bueno, nada, gracias Ángel por la invitación a Expreso con Futuro. Yo soy una fiel convencida de que todas las instancias en las que profesionales podemos aconsejar, ayudar y acompañar a empresarios y emprendedores son instancias claves para el éxito de las organizaciones. Así que súper agradecida y felicidades por el programa. muchas gracias, tal cual. Y Nuria, bueno, siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado. Entonces, cuéntanos un poquito, para quienes no conocen tanto, ¿quién es Nuria Zaragoza? Bueno, encantada, Nuria Zaragoza. Yo soy abogada de formación. Hoy me dedico a la consultoría de gobierno corporativo, especialmente en empresas familiares. Y bueno, he transitado un camino, ¿no? hasta llegar a este tipo de servicios que me apasiona. Yo soy abogada, emprendí mi carrera profesional ejerciendo como abogada en el ámbito del derecho laboral. Pero del derecho laboral en España, bueno, cuando fui a vivir a Chile, esto fue hace 8 años y medio atrás, vi que el derecho laboral en Chile tenía unas perspectivas un poquito diferentes de lo que era en España, ¿no? En España tenía una visión un poquito más de consultoría, de acompañamiento estratégico, sobre todo porque hay algunas cuestiones como expedientes de regulación de empleo, reestructuraciones, ¿no? Que son bien estratégicas para las compañías y que en Chile todavía no se observan desde esa perspectiva del derecho laboral. Entonces ahí aproveché para hacer un viraje hacia la consultoría y la asesoría de empresas, ¿no? Estuve trabajando varios años en Pricewaterhouse, donde pude realizar varios proyectos de diseño de planificación estratégica, de estructuras organizacionales. Y ahí fue cuando vi que el perfil de empresas familiares que nos traían solicitudes, necesidades y para quienes hacía proyectos, eran el perfil de empresas con el que yo me sentía más cómoda, ¿no? Porque se da esta cuestión que quizá hablaremos más adelante, ¿no? Que en la empresa familiar confluyen muchos intereses, ¿no? Confluye el interés económico del negocio, efectivamente. Toda empresa familiar es un negocio que tiene que ser desarrollado en función de unos drivers, de una propuesta de valor. Por otro lado, hay un interés patrimonial en cuanto que la empresa familiar forma parte de un gran acervo patrimonial de la familia, ¿no? Y que hay que contemplarla también como parte del legado a los herederos, ¿no? Y concurre el valor familiar, que yo creo que también es súper importante, ¿no? Al final, uno se desempeña en el trabajo pues, como parte de su proyecto personal de felicidad, ¿no? Y la familia es un núcleo importante para la felicidad de uno mismo, ¿no? O sea, ahí, bueno, desde las distintos proyectos que fui haciendo y complementando con diferentes tipos de formación, ¿no? Con algún magíster en dirección de personas. Pude hacer también el Senior MBA del S Business School de la Universidad de los Andes, que recomiendo encarecidamente, que me dio una mirada muy transversal de los negocios y mezclando quizá el conocimiento jurídico, de management y de todos los proyectos que fuimos acumulando, pues me situé y me enfoqué particularmente en estas asesorías a empresas familiares, ¿no? Excelente, Nuria. Y justamente preguntarte, bueno, en el segundo bloque vamos a entrar de lleno, obviamente, en la temática. ¿Cómo tú, en tu experiencia, cómo tú has visto la evolución de las empresas familiares? Bueno, obviamente te toca ver el caso latinoamericano, chileno, pero también fuera, ¿no? Tal vez en España, que es un caso cercano para ti. Mm. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto esa evolución en el tiempo? Mira, a mí me gusta decir que hay tantas empresas familiares como familias en la Tierra, ¿no? Lo cual quiere decir que a veces no existen, y los consultores nos gusta mucho tener metodologías y herramientas estandarizadas, lo cual está muy bien y es muy práctico para hacer un buen trabajo y garantizar un buen resultado, pero tenemos que saber adaptar todas nuestras herramientas a la evolución y al grado de madurez de la familia, ¿no? Y de la empresa que la familia está desarrollando. Algunas como características comunes que se observan en las empresas familiares, y por favor aquí hay que contemplar también distintos estadios y grados de madurez, pero bueno, en general se trata de instituciones que suelen tener un cierto desafío
para procurar una mayor profesionalización, ¿no? Es decir, como decíamos antes, concurre un valor afectivo en la empresa con un valor de negocio, ¿no? La relación de negocios siempre es bien transaccional y la relación afectiva no es en absoluto transaccional, ¿no? Tenemos que pensar que la familia es ese núcleo en el que nos quieren porque sí, sin dar nada a cambio, solo porque pertenecemos a ella, ¿no? Entonces, en general, y esto diría es transversal con todas las empresas familiares con las que he trabajado, el principal desafío es el de saber conjugar estos dos valores. Es decir, queremos una empresa que crezca, que sea sostenible en el tiempo, que tenga una estrategia y una propuesta de valor sólida, pero necesitamos hacer convivir todo esto con unas sanas relaciones afectivas y familiares, ¿no? Considerando estas dos variables, hay muchísimos grados de desarrollo de la empresa familiar, ¿no? Me ha tocado trabajar con empresas que ya están presentes en diferentes países, no dejan de ser empresas familiares, ¿no? Y para las que hemos tenido que diseñar quizá la solución para la familia y para el negocio iba más enfocada en diseñar estructuras organizacionales sólidas. Es decir, una vez estamos presentes en diferentes geografías, ¿cómo garantizamos que se transmite un mismo estilo a la cultura organizacional? ¿Cómo garantizar que los criterios o los indicadores de gestión van siendo homogéneos en todos los países? Porque si bien en cualquier empresa esto podría generar a lo mejor una disparidad en el desarrollo de negocio, en la empresa familiar, además de esa disparidad, se genera también conflictos personales, ¿no? Entonces, esta como estructura o diseño de una estructura organizacional suele ser lo que primero suelen requerir las empresas familiares, ¿no? Y junto con ello, entender cuál tiene que ser dentro de la organización el rol de cada una de las personas de la familia, ¿no? Y aquí por esto digo que hay tantas empresas como familias existen en la Tierra, ¿no? Y en ese como trabajo de comprender y de armonizar estos intereses, bueno, hay que saber analizar cuáles son las expectativas personales de cada miembro de la familia en relación al desarrollo del negocio, ¿no? Legítimamente encontramos negocios donde todos los miembros de la familia quieren estar participando, ¿no? Pero también encontramos negocios, me pasó con un cliente, ¿no? Que me decía, tengo un problema porque mi empresa funciona, somos muchos colaboradores, pero estamos mis hermanos y yo metidos en la organización y ninguno de nuestros hijos se quiere dedicar al negocio. Entonces, ahí también hay un problema, ¿no? Porque cómo generas también atracción, cómo generas sentido de pertenencia y también cómo seduces a tu familia con la propuesta del valor de valor que el negocio tiene, ¿no? Sé que la respuesta es muy amplia, pero no hay respuesta como bien cierta ahí, ¿no? Es decir, estos suelen ser los estadios en los que nos estamos encontrando a las empresas hoy mismo, ¿no? Sobra decir que hay temas familiares que han trascendido y que todos conocemos, ¿no? Y que tienen que ver, pues, como, por ejemplo, un paterfamilias no quiere soltar la administración y la gestión del negocio, ¿no? Y no quiero particularizar, pero bueno, son temas que hemos conocido mucho. Y ahí, bueno, también uno se llega a plantear, bueno, cuáles son las expectativas de este padre de familia, qué está sintiendo para creer que si él no suelta, ¿no? O que si él se va, pues el negocio va a fracasar, ¿no? Entonces, bueno, en mayor o menor medida suelen ser conflictos típicos que vamos encontrando, ¿no? Oye, en el segundo bloque, Nuria, te voy a preguntar sobre estos temas que son sumamente interesantes. El tema de este legado, obviamente, que hay en el negocio por el propósito y por eso no es difícil que suelten el mando estos padres familia. Las sucesiones, obviamente, también cómo va pasando de mano en mano de generación en generación ese negocio cuando esos hijos también así lo quieren, etcétera. Pero antes de ello, hacerte la última pregunta, antes de ir a segunda pausa. Eh, Respecto también de justamente los hijos de estas familias, hijos actuales que están siendo parte tal vez ya por edad y estudio, están siendo parte de la gestión de estas familias. ¿Cómo está afectando ese nuevo estilo de ser, esa nueva forma de vivir propia de los jóvenes del 2024, que es distinta a la de nuestros padres tal vez? Entonces, ¿cómo está incidiendo esa cultura, esa forma de ser, ese estilo digital tal vez, también en la manera de estos hijos de gestionar o de ser parte de esta empresa familiar? Mm.
Es todo un desafío y está costando, ¿eh? Y ahora que me comentas esto, me viene a la mente una conversación que tuve la semana pasada con un paterfamilias, ¿no? Que me decía, yo no lo entiendo porque yo soy hijo del rigor y yo me iba a trabajar a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Y claro, en su manera de trabajar, en su concepción, ¿no?, de la vida, esta era la dedicación que exigía a toda la familia, ¿no? Y me decía, yo no entiendo cómo mis hijos creen que trabajar es estar mirando para otro lado, estar conociendo gente, estar relacionándose. No, claro, hay un fenómeno cultural que al final, cuando cualquier líder lo enfrenta frente a personas jóvenes de su organización, hay una cierta distancia emocional que dice, bueno, pues la gente joven es así, me gustará más o menos, pero cuando son los hijos de uno, que realmente tienen criterios para trabajar muy distintos a los de uno, hace falta muchísima generosidad de los paterfamilias para entender esa nueva forma de gobernar, ¿no? Y ahí yo me voy a colgar de algo súper importante y que recomiendo encarecidamente, ¿no? Para este tipo de desentendimientos es súper importante la figura de un tercero, porque los terceros somos los que en un momento dado podemos hacerles ver a una generación toda la propuesta de valor que esa forma distinta de ser de la generación siguiente tiene para el negocio, ¿no? Y creo que las primeras generaciones deben entender muy bien que el futuro tiene que estar en manos de quienes deben trabajar en el futuro y de quienes deben enfrentar el futuro. Y efectivamente aceptar que hay diferentes formas de ser, pero que son las formas de ser que convienen a la nueva generación, ¿no? Lo he dicho de paso, pero lo remarco porque es muy importante, ¿no? Hace falta mucha generosidad, mucho compromiso con el propósito, que como tú decías, quizá lo hablaremos después, y mucha visión de trascendencia de las primeras generaciones, ¿no? ¿Cuántos negocios fracasan en pasar a las siguientes generaciones? Porque para los nuevos modelos no sirven antiguas formas, ¿no? Nuria, te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso conversemos de este y otros temas relacionados obviamente con el mundo de las empresas familiares. Vamos y volvemos para seguir conversando sobre empresas familiares acá en Divox Radio. Estupendo. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com.